Hola a todos amigos, hoy les traigo mi primer creepypasta, el cual se titula Misterio en la colina. Espero que les guste. Bueno, comencemos. Todo transcurrió desde el año 1999 hasta el 2001, yo para este entonces tenía 12 años y vivíamos con mi familia en el campo, en una casa rural, junto a otras casas de otras personas, pero ni llegaba a ser un pueblo por la poca cantidad de gente que vivía allí, más bien sería un asentamiento urbano. Era una región muy boscosa y tenía zonas empinadas. A decir verdad siempre habíamos vivido tranquilos, pero un día todo cambiaría. Una tarde como cualquier otra, yo y mis hermanos estábamos jugando al fútbol en mi patio, de repente vino mi mamá y nos dijo que nos fuéramos a adentro de casa y ya dejáramos de jugar porque ya estaba anocheciendo. Nosotros seguimos jugando 10 minutos más, y luego nos detuvimos. Yo tomé la pelota, y estaba yendo adentro con los demás, pero de repente vimos algo extraño en el cielo. Era como una esfera de color rojizo, que se dirigía a una colina cercana. Todos quedamos sorprendidos y fuimos corriendo a contarle a mi mamá y a mi papá. Pensamos que no nos creerían. Cuando los encontramos les contamos y ellos nos dijeron que también lo habían visto. Esa esfera fue a parar directamente a la colina, y pareciese que se había detenido ahí, pero él se perdió entre los árboles y no la vimos más. Nuestro instinto de curiosidad nos llevó directamente a toda mi familia a ver lo que era, y hasta mi perro, un labrador, fue con nosotros. Hacía frío y estábamos subiendo la colina, muy densa de árboles. Íbamos aproximadamente por la mitad de dicha colina. Ya estábamos un poco cansados porque era muy empinada. Cuando ya no faltaba mucho para llegar a la cima, el lugar se tornó de un espeso gas de un olor que era como metálico y muy fuerte, tanto que algunos miembros de mi familia vomitaron, pero todos seguimos adelante, tapándonos la boca y la nariz con lo que hayamos llevado puesto en ese momento. El olor no era comparable con nada que conozca y era muy fuerte, tanto que nos hacía vomitar y arder los ojos. En un momento ese gas en el aire se puso tan espeso que prácticamente no podíamos ver. Nuestra visibilidad era como borrosa y sucia debido a tal gas desconocido. Cuando casi llegábamos a la cima mi perro se adelantó rápidamente y lo perdimos en aquella sucia niebla que nos intoxicaba a todos, el cual no pensamos de dónde podía provenir. Cuando estábamos haciendo el último esfuerzo vuelve mi perro desde adelante muy aterrorizado. Me llamó mucho la atención eso, además de porque es un perro muy guardián. Finalmente todos llegamos a la parte alta de la colina y entre los árboles, con la poca visibilidad que teníamos pudimos observar a unos 20 metros más o menos aquella pelota pulsante de color rojo vivo, de donde parecían provenir los gases, que cuando llegamos a la cima se intensificaron, a tal grado que nos parecía que se nos quemaba la garganta. Cuando vimos la esfera nos asustamos mucho, porque por naturaleza todos le tenemos miedo a lo desconocido, y la luz que emitía aquella cosa pulsaba, y de hecho parecía que de a rato se intensificaba. Todos tosíamos y nos ardían los ojos. En un instante pareció que bajó de esa cosa lentamente una criatura, muy alta y corpulenta, de ojos brillantes y rojizos que parecían ser como de reptiles. Tenía aproximadamente 3 metros de altura o aún más, y quizá lo más asombroso fue que no tenía piernas, sino que tenía en su lugar como una plataforma o algo así, en la cual tenía tubos, uno al lado del otro ubicados paralelamente y mirando hacia el suelo o a lo largo de esa especie de plataforma, la cual no tocaba el suelo, por lo que deduje más tarde que fuese como si levitara o permaneciera en el aire a más o menos 40 centímetros del suelo, por medio de los gases que él mismo producía. Su piel era de un color verdoso como de reptil, y cuando vi su mano, tenía solamente 2 largos y carnosos dedos, y además de que esa criatura empezó a moverse en sentido hacia nosotros, me dio un ataque de pánico, y solo pensé en correr. Bajé la colina con todos los demás muy rápido, me tropecé en varias ocasiones, pero aquel monstruo ya no nos perseguía, o al menos lo habíamos perdido casi 2 horas, y tenía los ojos hinchados y venosos. La piel también me ardía aunque un poco menos que los ojos, y con tos seca me caí en el suelo y me desmayé. Esa noche nadie durmió, y desde ese momento todos los integrantes de mi familia y yo tenemos miedo de salir de noche. Al día siguiente me puse a pensar un poco en lo que había visto el día anterior, y me di cuenta de que mi perro no volvió ni lo vi más. Me entristeció obviamente y me pregunté qué le podría haber pasado en aquel suceso aterrorizante. Mis padres les contaron lo sucedido a todos los vecinos de la zona, y a pesar que la historia es muy difícil de contar, los vecinos lo creyeron y entendieron. Desde aquí surgió pánico en todos los habitantes. Mis padres y otras personas del lugar fueron nuevamente al lugar del hecho a ver si había algo que ayudara a aclarar el misterio. Al llegar ya no quedaban rastros, lo único que encontraron fue el cuerpo de lo que parecía un perro. Estaba muerto en el suelo al lado de un árbol el cual estuvo bastante cerca de esa esfera o ovni por decir así, según mi padre.
El cuerpo del perro encontrado era de pelaje claro, robusto, y enseguida le llamó la atención, inmediatamente lo identificó con su perro. El árbol mencionado se secó completamente, como si hubiese muerto hace meses. Ya no había olor, pero pareciera que este enfermó e incineró toda la vegetación circundante. Mi padre volvió a mi casa, con el cuerpo de mi perro, lo vi y me largué a llorar. Trate de calmarme, y observe su cuerpo, el cual tenía la nariz como quemada y muy inflamada, su boca estaba muy colorada y también parecía quemada por dentro, con su lengua totalmente seca, y con un poco de sangre en la parte interior de su mejilla. Supuse que estaba tan seca su boca que con solo tragar o morder ya le sangraría, sus ojos estaban aún rojos, irritados y como hinchados en sangre, de hecho tenía un poco de sangre en el párpado. Ahora que me pongo a pensar, éramos de hecho medios anticuados, no teníamos nada que sea de tecnología, más que un viejo tractor para hacer los trabajos rutinarios del campo, pero no éramos pobres, vivíamos bien sin estas cosas. No contábamos con instrumentos de investigación, cámaras fotográficas ni yeso para poner y dejar endurecer en una huella que hubiésemos encontrado, ni nada de eso. Por ello que no podíamos investigar más profundamente lo sucedido. Todos estábamos intrigados, y asustados. A la noche de ese mismo día un matrimonio adulto, de 30 años de edad creo, volvía de una fiesta de cumpleaños de un familiar, en un automóvil Seat 1500 color verde oscuro, iban por un camino de tierra, el cual a sus lados solo había bosque. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y ellos se sentían tranquilos y relajados, cuando cursaban la mitad del camino para llegar a aquel caserío antes mencionado, el automóvil se descompuso de la nada y obligó al señor en medio de la noche a bajarse y revisar el motor para ver qué ocasionó el problema, su esposa se quedó arriba del coche. Cuando el hombre se bajó del vehículo y fue a ver el motor, empezó a toser secamente debido a un misterioso gas que empezó a invadir el aire, lo que le resultó bastante raro. Aún así él trató de ignorarlo y cuando abrió el capot, el señor empezó a notar que aquel gas se volvía muy fuerte, miró a sus alrededores, y vio a la derecha del camino a unos 12 metros una criatura que salía de entre los árboles y iba hacia él, la cual era muy grande y de ojos brillosos, con las mismas características y rasgos de la criatura del avistamiento en la colina. El hombre al ver dicha cosa que jamás había visto antes ni haber escuchado hablar, se quedó duro del miedo, mirando cómo la criatura se acercaba hacia él, enseguida trató de reaccionar, se pegó con la trompa de su automóvil lo que hizo caer la vara que sostenía el capot, el cual terminó cayendo sobre la mano del hombre que dio un agudo grito al aire, sacó la mano de ahí y trató de entrar a su coche, pero los gases que emitía la criatura, que por cierto estaba ya a más o menos 3 metros de él, eran tan fuertes que se desplomó en el suelo. A todo esto la mujer que se había quedado arriba del automóvil, el cual tenía las ventanillas cerradas por casualidad y para su suerte, estaba gritando de terror, y vio que la criatura se acercó al capot del automóvil y apoyó sus 2 largos dedos en él, y le incineró la pintura al hacerlo. La pobre mujer gritando desconsolada y muy aterrorizada, al ver esto, finalmente, murió de un infarto y cayó al suelo del automóvil. Cuando eran más o menos las 5 de la mañana un grupo de gente que no vivían en el caserío antes dicho, que venían de hacer una cacería nocturna lejos del sitio donde transcurrió todo, encontró el automóvil en el medio del camino, y en él a la mujer muerta dentro del mismo y a el señor que aún permanecía en el suelo, adelante del vehículo, pero no estaba muerto sino inconsciente. Esto les dio escalofríos, lo llevaron urgente a un hospital en la ciudad más cercana que había, la cual quedaba como a 20 kilómetros. Mientras parte de esta gente permaneció en el lugar con el cuerpo de la mujer y se acordaron que tenían un teléfono celular, entonces llamaron a la policía y una ambulancia. El hombre despertó en el hospital aproximadamente 40 minutos luego de que llegó, y vio que poseía en su brazo a la altura del codo una quemadura, de 3er grado según el médico, el cual le dijo que también había tenido una irritación de todo el aparato respiratorio, de la nariz a los pulmones, como si hubieran sido quemados por dentro por inhalar un gas o algo muy caliente. Permaneció en el hospital por una semana ya que la irritación en los pulmones y la nariz eran muy severas. Fueron familiares a visitarlo y él les contó todo lo que ocurrió y que en un momento recordó ver algo muy grande al lado suyo y que todo se veía borroso y sucio, y que en un momento sintió que se cayó al suelo y desde ese momento no recordaba nada más. Le contaron que su esposa había fallecido en el mismo lugar que donde lo encontraron a él, a causa de un infarto. Él se entristeció mucho y no lo podía creer, pensó que su vida ya no sería lo mismo, además de esto, él quedaría traumado psicológicamente por lo que quedaba de su vida desde aquella noche. Esta noticia causó muchísima conmoción tanto en el caserío rural como en las ciudades circundantes.
Luego de una semana a este señor le hicieron un control final antes de darle el alta, para ver si ya no tenía más problemas. Cuando se lo hicieron, los médicos y él pensaron que saldría bien y ya los problemas se habrían acabado, pero justo antes de que terminara el control, le detectaron cáncer de pulmón. Nadie lo podía creer, los médicos se entristecieron totalmente por su paciente, y en cuanto a él, terminaría suicidándose. Lo más extraño de todo esto es que luego de una semana ocurrido ese suceso, a mí y a mi familia también nos detectaron cáncer de garganta y de pulmón. Ya tengo 26 años, ahora vivo en una ciudad muy lejos de mi antigua casa, y mi madre ha fallecido a causa del cáncer de pulmón que tenía, mi padre también ya ha fallecido a causa del cáncer de garganta que poseía, y ya han pasado 14 años desde aquellos horrorosos acontecimientos, que ojalá pudiera olvidar pero creo que jamás podré.